y lo que viene a tu vida de manera repentina, como que con la intención de afectarte, con la intención de producir algún daño, con la intención de distraerte. Tomen esa frase, porque el Espíritu de Dios dice aquí, no os ha sobrevenido, nos sobrevienen cosas como pastores y como líderes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando nos sobrevienen cosas, Dios lo sabe. Dios sabe lo que nos sobreviene. Dios sabe lo que nos va a sobrevenir este año. Eso siempre sucede. Por muchas razones nos sobrevienen cosas y Dios lo sabe. ¿Y sabe qué hace Dios según este pasaje? Él interviene, Él actúa y Él le resta impacto a eso en nuestras vidas para que no nos destruya. ¿Lo canta conmigo? A usted le pasa algo como pastor o como líder en su iglesia y usted dice, terrible, esto es fuerte. Y lo que usted no sabe es que ya Dios sabía que eso iba a pasar, sobrevino a tu vida, Dios lo sabía, y lo que tú no sabes es que ya Dios intervino. ¿Cómo intervino Dios? Le restó impacto a eso en tu vida. Estaba yo soltero cuando Dios me habló en esto y no pensaba yo ser pastor cuando me pasó esto y yo estaba muy muchacho y el Señor me dijo, si te está pasando, ya yo le quité peso a eso. Lo que quiere decir que tú puedes con eso. Tú puedes con eso porque ya yo le resté impacto. Amén. Lo captamos, ¿verdad? Entonces, mire, nos detenemos aquí. Nos sobrevienen cosas y Dios lo sabe y Dios le resta peso, impacto para que no nos perjudique. ¿Estamos claros? ¿Alaban a Dios? Ahora, cada vez que nos sobreviene algo, Dios está allí y Dios hace algo y Dios actúa. Y Dios minimiza la cosa, le resta impacto porque Dios nos guarda y nos protege. Aleluya. Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra a mi mano derecha. Él interviene. Ahora escuchen esto. Si Dios lo hace con lo que sobreviene a tu vida, tú que eres pastor y que eres líder de ministerio, tienes que imitar a Dios. Tienes que hacer lo que Dios hace. No somos muro de contención, no somos superhéroes, todopoderosos. Somos pastores y líderes de carne y hueso en el santo ministerio y nos sobrevienen cosas. Cuando eso suceda, haz lo que Dios hace. Dios actúa, Dios trabaja y Dios le resta impacto a eso. Si Dios lo hace, el día que te sobrevenga algo a ti, considera bajo la dirección del Espíritu Santo qué tienes que hacer, porque lo ideal es que tú le restes impacto a eso en tu vida, en tu iglesia y en tu ministerio. Amén. Si Dios lo hace, tú puedes hacerlo. El gran detalle es que los pastores y los líderes, todo lo que viene lo recibimos. Y todo lo que viene, aquí estamos nosotros. Y todo lo que viene, vamos a luchar. Y todo lo que viene, vamos a bregar. Y todo lo que viene, vamos a enfrentarlo. Y todo lo que viene, vamos a... Y no está escrito que tenga que ser así. Amén. Cierto que la vida cristiana y el liderazgo y el pastorado es lucha, es batalla.
pero no es una carnicería. Dios evita, Dios trabaja. Cuando algo viene, Dios le resta impacto. No permitirá Dios que surja algo mucho más allá. Él con lo que sobreviene, Él interviene, le quita impacto con lo que viene y sobreviene a tu vida pastoral, a tu vida como líder. Tú tienes también que ser como Dios. Trabaja, haz algo y réstale a eso. ¿Están captando la idea? Ahora te muestro qué puedes hacer. Escucha. Lo primero, si algo sobreviene a ti, considéralo, porque a lo mejor eso debes evitarlo. No tienes que manejarlo, no tienes que atenderlo, no tienes que trabajarlo, no tienes que lucharlo. Algo sobrevino y tiene su intención, sobrevino a ti de repente, pero a lo mejor eso que sobreviene a ti, lo que tienes que hacer es evitarlo. Lo que pasa es que yo soy pastor y no, evítalo. Ora a Dios para que te dé el discernimiento. Señor, voy a esta batalla. ¿Se acuerdan quién era el que oraba así? El destructor de Goliat. Después que mató a Goliat, el que venga estoy listo. No. Mató a Goliat, mató a gigante, enseñó a sus soldados a matar gigantes, pero cuando venía una batalla decía, Dios, ¿debo ir a esta? Porque hay batallas que debemos evitar y hay gigantes que los debe derribar otro, no tú. Amén. ¿Cómo tú puedes hacer con lo que sobreviene? Evítalo. Algunas cosas tienes que evitar. El pastor ora, el líder de ministerio ora para que el Espíritu de Dios le dé discernimiento y dice, esto tengo que evitarlo. Escuchen, dice la Escritura en Proverbios 14:16, el sabio teme y se aparta del mal, y el insensato se muestra insolente y confiado. Escucha, no seas arrogante, no te creas todopoderoso, déjenmelo a mí. No, hay cosas que sobrevienen que si tú quieres sentirte bien y seguir adelante sin traumas y sin frustraciones y sin interrogantes y preguntas que no deberías hacerte, hay cosas que tienes que evitarlas. Amén. El sabio lo capta y dice, este asunto no me toca. Me tocará el de otro día, pero este no. ¿Me escucharon? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por arrogante? ¿Porque te crees que sabes mucho? ¿Porque eres el pastor de los pastores? No. Sea humilde y discierne que hay cosas que Dios evita en tu vida. Evítela tú. ¿Sabían que hay pastores y líderes que están enfrascados en asuntos que Dios quiso evitarles, pero no tuvieron el discernimiento? Amén. Usted no es un muro de contención. No caiga en eso que a lo mejor se lo está poniendo el diablo para echarle a perder el día o el comienzo de año. Usted no es muro de contención, no caiga en algunas cosas, disciérnala, no caiga en el terreno de nadie. No caiga en provocaciones.
Si algún día usted tiene que pelear, escoja usted su pleito. Yo escojo los míos y solo escojo los que creo que voy a ganar. Porque ¿quién quiere perder? Escuchen, hay cosas que sobrevienen y Dios decide trabajar en esto. Hay cosas que sobrevienen al pastor y al líder y usted tiene que restarle impacto. ¿Cómo usted le resta impacto? Algunas, evítelas. ¿Me escucharon? Quiero compartirte 4 cosas que debes hacer cuando las cosas sobrevengan en el pastor. Y la primera es tener el discernimiento para saber, esto yo le voy a sacar el cuerpo, esto no me toca a mí, no soy muro de contención, no voy a caer en esto, no caigo en el terreno de nadie, no respondo a provocaciones, yo voy a evitar que lo que me sobrevenga me impacte o me marque emocional, psicológica o espiritualmente. Es la responsabilidad que Dios tiene contigo, que lo que sobrevenga no te dañe, y es la responsabilidad que tú tienes contigo mismo, evitar que algunas cosas que sobrevienen sobre tu vida, tú las recibas porque tú eres muro de contención. Evita algunas cosas en tu ministerio pastoral. ¿Me escucharon? Ahora, la segunda cosa que debes hacer cuando algo venga sobre ti, te la comparto mañana en la mañana porque eran 10 minutos y ya llevo 15. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Cerramos nuestros ojos y decimos: Señor, gracias por hablar a mi corazón. Gracias por llamarme al santo ministerio. Gracias por llamarme a tu servicio. Y gracias, oh Dios, porque lo que me sobreviene, tú estás allí para evitar que sea una sobrecarga que no pueda llevar. Tú le restas impacto. Gracias porque cuando algo sobreviene y me sorprende, ya tú lo sabías y ya tú habías hecho algo. Le quitaste impacto y sobrevino. Entonces ahora los pastores y líderes que estamos aquí podemos decir: yo puedo con esto porque Dios intervino primero. Pero Padre, enséñame. Padre, enséñame. Enséñame, oh Dios, también a actuar cuando algunas cosas sobrevengan. Levanta tu mano y dile al Señor: dame el discernimiento para saber que algunas cosas debo evitarlas. Amén. Nuestro amigo y hermano pastor Alain Pirona con nosotros. Le recibimos con un fuerte aplauso. Los pastores o siervos que están al frente de una congregación están hoy atentos aquí. Amén. ¿Quién de nosotros no quiere que su iglesia crezca? ¿Quién de nosotros no desea ver una multitud de hombres y mujeres, de jóvenes, de niños adorando al Señor? Todos lo queremos, ¿verdad? Es nuestro deseo. Algunos vamos a pensar que esos no están aquí por las razones incorrectas. Vamos a pensar que de esos no hay aquí.
¿Cuáles son esas razones incorrectas? Por ejemplo, alguien quiere que su iglesia crezca para tener más recursos económicos. O sea, para él, como quien dice, llenarse, y eso es igual a trasquilar las ovejas, ¿cierto? Pero otros porque queremos ver el reino de Dios expandirse, queremos ver multitudes de vidas transformadas. Y eso sí es una razón legítima, porque eso era lo que quería el Señor. Entonces, ¿qué está deteniendo el crecimiento de mi iglesia? ¿Qué está deteniendo el crecimiento de mi iglesia? Si colocamos un ejemplo actual, vamos a pensar en dos personajes públicos bien conocidos. Uno es Dwayne Johnson. ¿Sabe quién es Dwayne Johnson? Llamado La Roca, el actor mejor pagado por varios años seguidos en la industria hollywoodense. Y no porque sea buen actor, sino porque hace muchas películas. Ese hombre es bastante alto. No solo es musculoso, sino que tiene una altura bastante considerable, tomando en cuenta que su sangre es indígena. O sea, él es hawaiano. Pero es un hombre que es alto. Ahora, si lo comparamos con otro personaje bien conocido, Lionel Messi. Lionel Messi es como, no sé, como de este tamaño, algo así. Del tamaño suyo, pastor. Bueno, algo así es Lionel Messi. Los dos son hombres destacados, cada uno en su área, ¿verdad? Dwayne Johnson en el espectáculo, en la lucha, creo que fue jugador de fútbol americano también, ahora es actor, le gusta hacer ejercicio. Lionel Messi en el fútbol, ya todos lo conocemos, campeón del mundo, etc. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Obviamente el tamaño. La primera diferencia, la diferencia física. Pero si usted no lo sabía, Lionel Messi es de ese tamaño por un defecto congénito. Su cuerpo no producía la suficiente cantidad de hormona del crecimiento y tuvo que ser sometido a un tratamiento médico para que pudiera crecer, bueno, lo más posible. El pastor dice que eso le pasó a él. No, pero es posible. El punto es que a veces hay cosas en nuestras congregaciones que impiden su crecimiento y no lo vemos, no nos damos cuenta. Son pequeñas cositas que no permiten que podamos ver multitudes de vidas transformadas. Todas nuestras congregaciones han sido golpeadas por la situación del país y no vamos a ahondar en detalles de eso, pero obviamente no solo la situación del país a nivel económico y social, sino que a eso se le añadió la diáspora venezolana. Y muchos de nosotros, yo soy uno de esos, se nos fueron líderes que movían a la congregación. Hermanos en los que nos habíamos invertido, enseñándole todo lo que podíamos enseñarles, invertimos tiempo en ellos, esfuerzo y a veces hasta recursos económicos propios para entrenarlos para el ministerio que ellos estaban desarrollando. Y de un momento a otro ya no están. Iglesias se quedaron sin músicos. Yo conozco de muchas iglesias que se quedaron sin ningún músico. Todos se fueron. Líderes destacados, de repente la mano derecha del pastor, diáconos, ancianos de iglesias se fueron. Entonces el crecimiento que estábamos teniendo, de repente se ve golpeado por todo eso. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué pasó, Señor? En algunas ocasiones el Señor tiene que destruir para volver a construir. Y la Biblia está llena de esos ejemplos. El Señor destruye para construir. Ahora, no veamos la destrucción como algo negativo. A veces es necesario depurar para colocar cimientos nuevos, limpiar, destruir todo lo que había para colocar cimientos nuevos.
el crecimiento viene de la salud. El problema de Lionel Messi era que tenía ese defecto que su cuerpo no producía la hormona de crecimiento, entonces no estaba saludable, necesitaba algo adicional desde fuera de su cuerpo, un medicamento que le supliera esa vitamina que le iba a ayudar a crecer. Si usted ha visto el documental acerca de Lionel Messi o ha leído acerca de la historia de él, ese tratamiento era muy costoso, por eso su papá decide llevarlo a España y es el Fútbol Club Barcelona que se arriesga a pagar ese costoso tratamiento. Y bueno, fue una de las mejores inversiones que ese equipo hizo en su historia, porque ese gasto se le fue retribuido en muchas ganancias a nivel económico, títulos, fama, etc. Entonces, la salud es lo que da crecimiento. ¿Me sigue? Si usted está saludable, va a crecer normalmente. Caso Dwayne Johnson o La Roca. Evidentemente es un hombre muy saludable, porque en sus más de 50 años, mire cómo está. Siempre está activo, haciendo ejercicio, etc. Come bien, duerme bien. No es solo la alimentación y el ejercicio, también dormir es importante. La salud viene del balance. La salud viene del balance. ¿Ha escuchado usted el término seguramente alimentación balanceada? ¿Sí? Mi esposa me está enseñando últimamente mucho de eso. Mi esposa ha perdido unos cuantos kilos en los últimos meses y está, pero bueno, metiéndose todo tipo de información acerca del cuidado de la salud. Y una de las cosas que ella me decía del tema de cómo debe estar construido nuestro plato, que debe tener proteína, debe tener vegetales, debe tener carbohidratos, no eliminar el carbohidrato totalmente de la dieta. Algunos dicen no, que las dietas hipocalóricas son las mejores, pero no, resulta que debemos consumir cierta cantidad de calorías, lo que nuestro cuerpo necesita según la edad que tengamos, etcétera. Todos esos factores. Entonces, el balance es lo que nos va a ayudar a estar saludables. Si desproporcionamos algún alimento, es decir, si comemos mucha carne, pero poco carbohidrato, nuestro cuerpo lo va a resentir. Y viceversa, si comemos mucho carbohidrato y poca proteína y pocos vegetales, nuestro cuerpo lo va a resentir tarde o temprano. Entendamos también que cuando hablamos de una iglesia conducida con propósito, ¿qué le viene a la mente? Cuando usted escucha una iglesia conducida o una iglesia con propósito. Porque el título en inglés del famoso y conocido libro del pastor Rick Warren es Purpose Driven Church, que literalmente se traduce como una iglesia conducida con propósito. Pero el libro, el título, se tradujo al español como una iglesia con propósito. Ahora, yo no sé usted, pero yo veo un defecto en esa traducción. Porque yo puedo dejar una iglesia con propósito, ok, tenemos un propósito. Pero la intención es que entendamos que la iglesia debe ser conducida, y ¿qué sinónimo le podemos buscar a la palabra conducido? Guiado, ¿qué más? Dirigida. Entonces nuestra iglesia debe ser conducida, dirigida, guiada con propósito. Otra forma de decirlo, una iglesia guiada, conducida intencionalmente. Intencionalmente. Cada iglesia es controlada por alguna fuerza, ¿sabe? Cada iglesia es controlada por alguna fuerza. Puede ser por la tradición. Aquí se hace así, nuestros fundadores lo hacían así, y no vas a venir tú a cambiar esto. Cuando las iglesias tienen muchos años. Y les pongo un ejemplo sencillo. Dentro de nuestras iglesias bautistas, en la Convención Nacional Bautista de Venezuela, queda una iglesia, creo que una, donde no se toca batería y donde no hay instrumentos eléctricos. Usted sabe que los bautistas éramos así. Algunos nos decían los calladitos. Pero ahora el 99% de nuestras iglesias tienen baterías, tienen guitarras eléctricas, bajos, algunas tienen instrumentos incluso excelentes, trompetas, qué sé yo, saxos.
Pero hay una iglesia que no, que los hermanos ni siquiera aplauden. Esa iglesia está en la capital de Venezuela, la Iglesia Bautista Central. El pastor se jubiló hace poquito tiempo. La iglesia estuvo en la búsqueda de pastor. Ya lo encontraron, un pastor maracucho, por cierto, amigo mío, el pastor César Domador. Y lo primero que yo dije fue, ¿cómo va a ser César? Es un pastor más o menos de mi edad. ¿Cómo va a ser César con esa tradición que esa iglesia tiene de tantos años? Literalmente, mi hermano, si usted hace así, va a venir alguien y le... Hermano, aquí no se aplaude. Cuando César estaba en una iglesia muy popular, estamos hablando de la iglesia bautista Betania, en el 23 de enero. O sea, el pastor César literalmente en una época se levantaba esquivando balas. Sí, no es mentira. Literalmente él sirvió muchos años a esa comunidad en 23 de enero, donde había batería, donde, bueno, todavía hay guitarra eléctrica, bajo, y lo llamó una iglesia súper tradicional. No sé cómo va a ser. Pero hay iglesias que están guiadas de esa manera. Hay otras iglesias que están guiadas por la personalidad del pastor. Es decir, mientras está el pastor allí, la iglesia está moviéndose, creciendo. El día que el pastor muere o cae en pecado o se va por alguna razón, la iglesia decae. Entonces la iglesia no estaba movida por propósito, sino por la personalidad de su líder. Otras iglesias están movidas por las finanzas, porque tienen recursos económicos. Un pastor amigo decía, bueno, yo estaba en una iglesia y todo por fe y el Señor nos va a proveer, pero cuando me fui a la otra iglesia, una iglesia con título La Fe, entonces se me acabó la fe porque esta iglesia tenía recursos. Entonces había que hacer, aquí están los recursos, pastor. Bueno, aquí están los recursos, pastor. O sea, perdí la fe cuando llegué a la fe, porque la iglesia tenía recursos para todo. Mientras que estaba en la iglesia pequeña, invertía horas orando al Señor para que el Señor proveyera los recursos. Hay iglesias que están guiadas por la finanza. Pero ¿cuál es la alternativa bíblica a todas estas formas de guiar a nuestras iglesias? La alternativa bíblica, mi hermano, es ser una iglesia con propósito. Jesús dijo en Mateo 16:18. Acompáñenme ahí en la lectura, por favor. Mateo 16:18. ¿Lo tienen? Ahora tenemos que decir, abran sus Biblias o enciendan sus dispositivos electrónicos y busquemos. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. No vamos a discutir las implicaciones teológicas, lo que realmente quiso decir Jesús, porque ya nosotros lo sabemos. Creemos que no hay nadie aquí católico romano, ¿verdad? Si no, bueno, sí tendríamos que invertir un tiempecito aquí. Pero Jesús está diciendo, yo edificaré mi iglesia. En resumen, le está diciendo a Pedro, yo edificaré mi iglesia. No le está diciendo, tú edificarás la iglesia. No está diciendo, los apóstoles edificarán la iglesia. Los discípulos de ustedes edificarán la iglesia. No, está diciendo, yo edificaré mi iglesia. Y si vamos a buscar el manual que nos dejó quien edifica la iglesia, ¿dónde está ese manual? Es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces, ¿por qué a veces buscamos cosas externas para edificar la iglesia? Deberíamos hacernos esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué dice Proverbios 19:21? ¿Quién lo puede buscar y leer en voz alta, por favor? Ajá, léalo. Fíjense ustedes, nosotros podemos pensar cualquier cosa que pueda ser beneficiosa para la iglesia,
Pero finalmente quien tiene la última palabra es el Señor. Por eso es importante que entendamos la soberanía de Dios. Dios es soberano, no nosotros. Y Él edifica su iglesia. Entonces, si Él en este tiempo vio necesario destruir para volver a construir, amén, Señor. Gracias. Gracias por haberte llevado a esos líderes. Están mejor en otro lugar. Están haciendo tu obra en otro lugar. Están sirviendo en otro lugar. A lo mejor, y no digo que sea por eso, pero si usted ha leído Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La traducción debería ser no solo en Jerusalén, sino en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque lo que quiso decir Jesús era un trabajo simultáneo. O sea, ustedes deben ir a Jerusalén, a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En una sola barrida. Pero como los apóstoles le gustó el compañerismo, le gustó orar uno por los otros, le gustaba evangelizar solo a los judíos, se quedaron en Jerusalén. No fueron a Samaria, porque no nos vamos a juntar con los samaritanos. No fueron al resto de Judea y mucho menos a lo último de la tierra. ¿Y qué tuvo que pasar? Lo que dice Hechos 8:1. El Señor los dispersó y dice Hechos 8:1 por Judea, por Samaria y más allá. Entonces es posible que a la iglesia venezolana el Señor le enviara todo esto, toda la reprensión para el país, pero que particularmente para la iglesia fuese, oye, están ustedes muy sabrosones ahí, pero hay países en el continente, en el mundo que necesitan escuchar el evangelio. Así que, ¡pum!, diáspora. Y se fue todo ese sentido. Pero la obra del Señor se está expandiendo. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, por donde usted menos se imagina hay un venezolano. Sobre todo maracucho. Los maracuchos somos los nuevos chinos. Dicho por varios en el extranjero. El Doral, que era una urbanización donde había muchos venezolanos ya, una urbanización que por cierto construyó Donald Trump, ahora le dicen Doralzuela. Y la mayoría de los que viven ahí son maracuchos. Es una cosa impresionante. Ahora, mi hermano, ¿por qué es importante definir los propósitos de la iglesia? ¿Por qué es importante definir los propósitos de la iglesia? Pásame la siguiente lámina allí. Ok. Porque un propósito claro edifica la moral. Un propósito claro edifica la moral. Primero a los Corintios 1:10 dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Tener un propósito claro, tener una vía clara, ayuda a que la iglesia se mantenga unida en todo lo que tiene que hacer. Cuando tenemos claridad hacia dónde vamos, todos vamos a apuntar al mismo lugar. Seguramente usted tendrá en su iglesia gente que, oye, este hermano jala para su lado y el otro jala para el otro y cada quien jala para su... El de adoración, todo es para el ministerio de alabanza, ¿verdad? El de proclamación, no, los recursos para evangelizar, comprar tratados, para comprar Biblia. El de compañerismo, no quieren pelar una torta, quieren celebrar cumpleaños, aniversario, todo lo que se venga. ¿Sí o no le pasa eso en su iglesia? Ah, yo pensaba que era solo en mi iglesia. Por un momento pensé que solo era en la mía. Por eso, mi hermano, es necesario tener un propósito claro, porque eso edifica la moral y nos ayuda a estar unidos. Dice Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Hay otra versión que dice, donde no hay profecía, el pueblo se extravía. Es decir, se pierde.
Entonces, una visión clara ayuda a que la iglesia unida vaya hacia a una misma dirección. E independientemente que cada uno tenga un llamado de servicio particular, todos vamos a apuntar a lograr el propósito principal de la iglesia. Que lo primero es darle la gloria a Dios. ¿Me sigue? Segundo, reduce la frustración. Tener un propósito claro reduce la frustración. Cuando usted entiende, aplica, enseña los propósitos de la iglesia, su frustración se va a reducir. Si usted es como yo, seguramente toda esta situación, la diáspora y todo lo demás, el COVID, le pegó fuerte a nivel emocional. Porque yo me empecé a evaluar qué estamos haciendo mal. ¿Por qué se fue tanta gente? Yo al principio de la migración, yo era anti-migración, hermano. Y todo lo que pude enseñar desde el púlpito para que la gente no se fuera, lo enseñé. Pero después el Señor me dio duro en mi búsqueda personal de Él y me dijo, ya va, pero tú no ves que mi palabra está llena de migraciones conducidas con propósito. Y sí, la Biblia es uno de los libros con más historias de migraciones del mundo. Y siempre las migraciones eran para cumplir el propósito de Dios. Es como dice un pastor amigo mío, el diablo trabaja para Dios aunque no se dé cuenta. Lo vemos en la historia de Job. Finalmente Satanás trabaja para cumplir los propósitos de Dios. Solo que nuestra mente limitada no lo ve con claridad, pero es así. En su soberanía y en su conocimiento eterno, Él usa hasta Satanás. Entonces, mi hermano, reducir la frustración debería ser algo que nosotros debemos, agendemos, que metamos allí en nuestra planificación, porque un siervo que está frustrado es un siervo que no va a servir como el Señor quiere que sirva. ¿Sí? Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. También dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, cuando estamos concentrados, cuando perseveramos y de paso la palabra del Señor nos enseña que los cristianos debemos ser perseverantes, debemos ser constantes, entonces eso nos va a ayudar a no mantenernos en frustración, pase lo que pase en nuestro ministerio, en nuestra congregación. Y cuando digo nuestro es en cuanto a sentido de pertenencia, no en cuanto a propiedad. ¿Okay? Siempre que usted escuche que yo digo mi iglesia, su iglesia es en cuanto a sentido de pertenencia, no en cuanto a que somos dueños de eso porque la iglesia es del Señor. Lo tercero, permite la concentración. Permite la concentración. Un ejemplo de eso es la luz. Nosotros hoy en día utilizamos estos bombillos y qué bueno que existen esta tecnología de los bombillos LED, porque no solo ahorran electricidad, sino que producen bastante luz. Entonces tenemos estos bombillos LED, pero la luz de los bombillos LED es difusa. Es decir, abarca mucho campo. Si esa luz se concentrara en un punto, que es lo que hacen los láseres, la luz concentrada en un solo punto puede hacer daño. ¿Sabía? De hecho, en esta guerra ahorita de Israel y Palestina, o Israel contra Hamas, no es contra Palestina, sino contra Hamas,
ellos han probado o han estrenado varias armas de última generación. Entre una de esas es ellos tienen el Iron Dome, que tienen rato usándolos, el domo de hierro, pero ellos tienen un arma que se llama, creo que es Iron Beam o algo así, que básicamente es un láser que destruye drones y misiles en el aire. Eso es una cosa que era de ciencia ficción, pues de la Guerra de las Galaxias. Solo que no es un láser como nosotros nos imaginamos, como las armas de la Guerra de las Galaxias, que el láser es como una bala que sale. No, debe ser una luz constante, concentrada en un punto. Pero esa luz, ese láser es tan potente que puede quemar a un dron en vuelo, e incluso misiles. Ya ellos están usando eso ahorita en la guerra. Lo malo es que es de corto alcance, no abarca grandes distancias, pero existe ya esa tecnología. Ahora imagínense esa luz concentrada en un solo punto, toda esa cantidad de energía con el fin de destruir algo. Ahora, si lo vemos desde el punto positivo, ahí nos está diciendo que permite la concentración. Definir los propósitos permite la concentración. Concentración es que precisamente nos enfoquemos en algo. Definir los propósitos va a ayudar que la iglesia se enfoque en cumplir con los propósitos de Dios. Por eso necesitamos invertirnos en eso. El apóstol Pablo estaba bien enfocado. Recuerda cuando dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, dijo él en Filipenses capítulo 3. O sea, todo lo que hice ya pasó. Ahora voy a terminar de cumplir la tarea que el Señor me asignó. No sé si les ha pasado, yo creo que pasa solo en mi iglesia. Nos sentamos a planificar una actividad. Y digo mi iglesia en el sentido, o que esto pasa en mi iglesia porque mi iglesia tiene más de 50 años. Y obviamente hay gente de la vieja guardia, como dice uno. Entonces, bueno, hermanos, vamos a planificar el programa de Navidad. Bueno, pastor, porque hace 25, 35 años hacíamos esto y esto. Y esos hermanos siguen en aquellos tiempos, cuando hacíamos un pesebre viviente, cuando nos buscábamos a la coral de la primera iglesia bautista de Maracaibo, cuando qué sé yo. No, hermano, ya va. Estamos en otros tiempos, no nos alcanzan los recursos para eso, vamos a ajustarnos. No sé si me sigue. Entonces, oye, lo que quedó atrás, quedó atrás. Lo que se hizo, se hizo. Dio resultado, fue bueno en su momento, chévere. Pero tenemos que seguir hacia adelante. Nuestra forma de compartir el evangelio no es igual a la de hace 10, 20, 30 años atrás. Ahora tenemos redes sociales. ¿Sí? El mensaje es el mismo, no puede cambiar el mensaje. No lo podemos suavizar porque la palabra no lo suaviza. Pero la forma de hacerlo sí es diferente. La eficiencia es hacer las cosas correctamente y la efectividad es hacer las cosas correctas. Entonces tenemos que ser eficientes y efectivos. Cuarto, definir propósitos atrae la colaboración. Cuando usted tiene un propósito claro, definido en su iglesia, la congregación, los hermanos van a querer ayudar. Cuando usted ha sembrado la visión de lo que queremos ser, qué queremos alcanzar, la gente se va a querer involucrar. La gente va a querer estar allí embarcados, montados en ese barco. Porque usted sabe para dónde va, usted sabe hacia dónde se dirige, porque el Señor le ha mostrado hacia dónde debe conducir la iglesia. Entonces, ¿quién es el que edifica la iglesia? Cristo. Cristo edifica la iglesia. Y si Cristo le ha dado a usted el mapa y usted sabe hacia dónde se debe dirigir, aunque ese a dónde se debe dirigir no esté 100% claro, porque a veces no está 100% claro. El Señor le dijo a Abraham, vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré.
futuro. Él no sabía bien a dónde iba, pero tenía una instrucción del Señor. El Señor nos va a dar la instrucción de hacia dónde debemos arrancar, aunque no sepamos claramente el fin. Entonces eso va a traer la colaboración. Quinto, ayuda a la evaluación. Definir los propósitos nos va a ayudar a evaluar nuestra congregación. ¿Por qué? Porque al tener claro los propósitos, vamos a ver, bueno, nuestra iglesia no está siendo efectiva aquí, no está siendo efectiva allá. Tenemos que mejorar acá. Nos va a ser más fácil evaluar. Ahora, ¿cómo definir los propósitos de tu iglesia? Era la parte que algunos dirían, bueno, ¿dónde es que nos va a hablar del cómo? Primero, guía a tus miembros en estudio de los pasajes bíblicos sobre la iglesia. Hermanos, tenemos que enseñarle a los miembros de nuestra iglesia acerca de la iglesia. Porque muchos no conocen lo que la palabra enseña acerca de la iglesia, su identidad como iglesia. De hecho, algunos de sus creyentes seguramente le llaman iglesia a las 4 paredes donde ustedes se reúnen. Y si no tienen 4 paredes, dicen vamos para la célula. Porque en nuestra mente, todavía con algunos vestigios del catolicismo romano, asociamos iglesia con estructura. Y la iglesia es el grupo de creyentes reunidos, independientemente tengan 4 paredes y un techo o no. Si hay un grupo de creyentes reunidos debajo de un árbol, esa es la iglesia, hermano. Así de sencillo. Guía a tus miembros un estudio de los pasajes sobre la iglesia, el ministerio de Cristo en la tierra, ilustraciones de la iglesia en el Nuevo Testamento, los mandatos de Cristo, todos los versículos que se relacionen con los propósitos de la iglesia. Y hay muchísimos, hermanos. Obviamente no van a aparecer aquí, ¿ok? Pero desde el gran mandamiento, la gran comisión, textos de hechos en Romanos, bueno, cantidad de versículos acerca de la identidad de la iglesia. Ahora debemos hacernos 2 preguntas. ¿Qué debemos ser como iglesia? ¿Qué debemos ser como iglesia? La iglesia puede ser un club, ¿sabe? Y algunas de nuestras iglesias quizás sean un club y usted no se ha dado cuenta, o quizás ya se dio cuenta que su iglesia se está comportando como un club. ¿Cómo es un club? Que todo el mundo llega allí y todo está concentrado en el lugar donde se reúne. Y todo ahí chévere, todo tremendo ahí, todo feliz, pero no llega gente nueva, o si llega es un proceso para que se integren, porque bueno, los hermanos no los dejan integrarse bien y pareciera que le pusieran como que requisitos a la gente, a los nuevos para que se integren. O sea, no es algo que está escrito, pero en la práctica es así. Y usted dice, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué mi iglesia no está creciendo? Sino que siempre somos los mismos. Y a veces se van algunos porque se ponen bravos con el pastor, con un líder, con otro hermano. O eso nomás que pasa en Lirio de los Valles. Lo segundo, ¿qué debemos hacer como iglesia? ¿Qué debemos hacer como iglesia? Hace algunos años, cuando el pastor que me antecedió en la iglesia Lirio de los Valles estaba, recuerdo que en una reunión de planificación hicimos como una especie de lluvia de ideas y a alguien se le ocurrió hacer algo así como la Feria del Plátano. Sí, y no pensamos en esas cosas que a veces vemos en las películas que hacen los gringos, qué sé yo, la Feria del Maíz. Entonces hacen como una especie de fiesta donde todo el mundo lleva un plato de maíz y hacen competencia y tal. Entonces, como el producto estrella del Zulia es el plátano, queríamos hacer una especie de plátano. Interesante porque nuestro pastor era de Oriente, era de Maturín. Entonces, bueno, pero se planteó esa idea. Nunca se dio. Hicimos contactos, planificamos, tal, nunca se dio. Y al final de cuentas, hoy me pongo a pensar y a reflexionar en eso. Y yo, claro, porque es que eso no cumplía los propósitos de Dios.
Eso no era lo que la iglesia debe hacer. Puede que alguien de la iglesia organice un evento así, pero no la iglesia como tal. No sé si me doy a entender. A veces la iglesia se invierte en cosas que no es lo que la iglesia tiene que hacer. Lo que la iglesia tiene que hacer está definido y perfectamente explicado en la palabra de Dios. ¿Me sigue? Escribe algunos párrafos que digan todo lo que piensas que tiene que ser dicho. Después quita las palabras innecesarias, resume tus respuestas en una sola frase. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer como iglesia? ¿Qué debemos ser y qué debemos hacer? La siguiente. Ama a Dios con todo tu corazón. ¿Eso qué dice allí? Adoración. Mateo 22, 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero vamos a concentrarnos en amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es adoración. Y la adoración es obediencia. La adoración es que le sirvamos. Adoración es que escuchemos sus enseñanzas. Adoración no solo es cantar. Y eso es algo, mi hermano, que sobre todo a los músicos tenemos que recalcárselo. Adoración ni siquiera es un estilo de música. Yo escucho a muchos cristianos decir, no, una cancioncita de alabanza, entonces son las rápidas. Una canción de adoración, entonces son las lentas. No, mi hermano, porque hay canciones lentas que son de alabanza y hay canciones rápidas que son de adoración. Y algunos, si aquí hay algún músico o algún adorador, a mí no me gusta usar la palabra adorador, pero bueno, para que me entiendan, algunos músicos me dirán, bueno, ¿y este pastor con qué autoridad dice? Porque yo soy del ministerio de alabanza. Mi primer ministerio, desde que sirvo al Señor, fue el ministerio de alabanza. Así que no le van a echar cuentos al que sabe historia. Mi hermano, el problema normalmente de los ministerios de adoración es que piensan que adoración es solo cantar, solo el tiempo de estar allí ministrando. No, mi hermano, adoración es escuchar la palabra, adoración es orar, adoración es dar ofrendas, el diezmo. Todos esos son actos de adoración, son expresiones de adoración. Pero toda nuestra vida gira en torno a la adoración, porque es lo único que vamos a seguir haciendo cuando ya la iglesia no esté aquí. Después que el Señor venga y estemos en la gloria, ¿cuántos esperan ese día? Cuando estemos allí, no vamos a evangelizar, no vamos a discipular, solo vamos a adorar. Quizás vamos a tener compañerismo, porque bueno, la Biblia tampoco es muy clara en todo lo que vamos a hacer allá, pero lo que sí dice es que vamos a adorar. Entonces, si eso es lo que vamos a hacer, tenemos que tener bien claro desde aquí qué es adoración. Entonces, entender que no solo es música, no solo es canciones, son expresiones de adoración, son formas en las que adoramos al Señor, pero no es la adoración como tal. Adoración es amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Amar, estar dispuestos a dar nuestra vida por Él. Eso es adoración. Entonces el gran mandamiento dice amar al Señor con todo el corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el gran mandamiento. Y la gran comisión también la conocemos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 al 20. En esos dos textos, el gran mandamiento y la gran comisión, están las 5 cosas que la iglesia debe ser y hacer. Y eso es amar a Dios, que es adoración, amar al prójimo, que es ministerio o servicio, hacer discípulos, que es evangelización, bautizándolos, que es comunión o compañerismo, y enseñándoles que guarden, que es el discipulado. Creemos, mi hermano, desde
las iglesias que hemos entendido esto de los propósitos, que un compromiso o un gran compromiso al gran mandamiento y a la gran comisión producirán una gran iglesia. Cuando la iglesia del Señor está comprometida con el gran mandamiento y la gran comisión, debe transformarse en una gran iglesia. Y no solamente estoy hablando de números, sino de todo lo que hace la iglesia. Y por ende va a crecer, porque cuando el cuerpo está saludable, que dijimos al principio, crece. Si el cuerpo está saludable, va a crecer. Entonces, mi hermano, amar al Señor con todo el corazón es adoración. Amar al prójimo es ministerio o servicio. ¿Ah? Hacer discípulos es evangelización, ¿verdad? Bautizarlos es comunión, porque los incluimos en la iglesia, en el compañerismo. ¿Ok? Los traemos al cuerpo de Cristo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas es discipulado. El ministerio de Jesús mostró estos 5 propósitos. ¿Lo cree usted? Incluso tenemos un texto en Juan 17, 1 al 26 que nos habla de eso. Por ejemplo, el 4, yo te he glorificado en la tierra, de Juan 17. Eso es adoración. El 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eso es evangelización. El versículo 8 dice, las palabras que me diste les he dado. Eso es discipulado. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Eso es comunión, compañerismo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Eso es ministerio, a servir. La primera iglesia cumplió estos 5 propósitos en Hechos capítulo 2, 41 al 47. Dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Están allí los propósitos, los 5. Están allí, mi hermano. Los 5 propósitos. Pablo explicó los 5 propósitos en Efesios 5, 11 al 16. Y él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo enseñó acerca de los 5 propósitos de la iglesia. Las 5 cosas que la iglesia debe hacer. La iglesia existe para celebrar la presencia de Dios. Eso es adoración. ¿Sí? Celebrar la presencia de Dios. ¿Y dónde celebramos? ¿En qué momento la iglesia celebra la presencia de Dios? ¿En qué momento la iglesia celebra la presencia de Dios? En el culto de adoración. En ese momento la iglesia reunida canta, ofrenda, levanta manos, aplaude, celebrando la presencia de Dios en medio nuestro. Porque sí, la presencia de Dios está en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Sí, los bautistas también creemos en el Espíritu Santo. Pero cuando estamos corporativamente juntos, dice la Biblia que la presencia de Dios está allí en medio nuestro. Entonces es el momento perfecto para celebrar lo que Él ha hecho por nosotros y lo que continuará haciendo juntos como congregación.
Como dice aquel salmo, el 122, recuerda, yo me alegré con los que decían, a la casa de Dios iré. Segundo, comunicar la palabra de Dios. Comunicar la palabra del Señor, evangelismo o evangelización. Evangelizar nuestro campo de misión. Su iglesia está en medio de una comunidad. Está en una parroquia. Está en un barrio. Ese es su campo de acción primario. Ese es su Jerusalén. Y cada miembro de la iglesia, porque si su iglesia es como la mía, seguramente tiene gente que se congrega ahí con usted, pero que vive lejos. Bueno, donde haya un miembro de nuestra iglesia, por ejemplo, ¿qué es lo más lejos que Ciudad de la Faría? ¿Que hay gente que viene de Ciudad de la Faría, pastor? Vamos a preguntarle a los de membresía. ¿Saben si hay gente que viene de tan lejos para acá? ¿Sí? Ah, viste, los de membresía sí saben. Donde está ese hermano, si hay alguien, una familia en Ciudad de la Faría, ahí está Estrella de Belén. Y ese es su campo de misión, su campo de evangelización. Si en su iglesia hay alguien que vive lejos, bueno, ese es su campo de misión y de evangelización. Porque usted no, o sea, sería no estratégico que usted se traiga a alguien que vive lejos de su congregación para evangelizar o para ser discípulo en la comunidad donde está el edificio de la iglesia. No es estratégico. Nosotros debemos ir donde están los no creyentes. Y si el Señor le trajo a usted a una persona que vive lejos, bueno, allá tenemos que ir. ¿Sí? La iglesia existe para incorporar gente a la familia de Dios. Incorporar a la familia de Dios. Hermanos, en nuestras congregaciones hay personas que tienen asistiendo días, meses o años que no son creyentes. Jesús lo dijo, que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Pero hay algunos que eventualmente van a doblar sus rodillas ante el Señor. O sea, tenemos que separar un poquito. Hay gente que no es creyente, pero está bautizada, sirve en los ministerios de la iglesia y realmente su corazón no está convertido. Esa es la cizaña. Pero hay gente que se acerca al Señor, primero visitando la iglesia y conociendo, y a veces pasan algunos meses antes que esa persona realmente muestre frutos de arrepentimiento. Pero nuestra misión es que esa persona se convierta en la familia de Dios. No que se quede allí visitando simplemente la iglesia, sino que se convierta en la familia de Dios, incorporarlo. La iglesia existe para educar a la gente de Dios. Y eso es discipulado, educar para la madurez, formarlos. Lo que dice allí Efesios capítulo 4, el versículo 12 dice equipar, adiestrar a los santos para la obra del ministerio. ¿Sabe que el trabajo principal del pastor no debería ser predicar? Predicar es uno de los trabajos del oficio pastoral. Pero el pastor debería equipar a los santos para que cumplan su propósito de vida, que es lo que dice Efesios capítulo 4. Otorgarle las herramientas, invertirse en ellos, eso es discipulado, específicamente el discipulado de los líderes, de los llamados. Todos estamos llamados a algo, todo creyente. Todo creyente está llamado a un ministerio. En el pasado se pensaba que solo los pastores estaban llamados al ministerio y solo a los pastores se les llamaba ministros. Pero hoy entendemos que todos estamos llamados a algún tipo de ministerio. Los pastores al ministerio pastoral. Pero hay unos que están llamados al ministerio de adoración, de compañerismo, de discipulado, etc. Y eso se puede manifestar en diferentes formas. ¿Ok? La iglesia existe para demostrar el amor de Dios a través del servicio. Todo esto, hermanos, nos debe ayudar a construir una declaración de propósito. Quizás su iglesia la tenga. Pero una declaración de propósito es una frase
que engloba los 5 propósitos, que es comunicable, que es transferible, que nos ayuda a entender lo que somos. Les voy a leer la declaración de propósito de la iglesia Saddleback. No les leo la nuestra, la de Lirio de los Valles, para ponerles un ejemplo, porque en este momento histórico, ayer le decía a mi esposa, porque le estaba diciendo, amor, volviendo a reestudiar todo esto de los propósitos, creo que el Señor nos está llamando a destruir para construir. Entonces, no tenemos, es como si no tuviéramos ahorita declaración de propósitos en la iglesia. La tenemos que construir de nuevo. Pero le voy a leer la de la iglesia que pastoreaba Rick Warren. Digo pastoreaba porque ya se retiró. Dice, guiar a las personas a Jesús y hacerlos miembros de su familia, desarrollarlos para que alcancen la madurez pareciéndose a Cristo y equiparlos para su ministerio en la iglesia y para la misión de su vida en el mundo, de tal manera que se magnifique el nombre de Dios. Esa es la declaración de propósito de la iglesia Saddleback Community Church, la iglesia que fundó y pastoreó por más de 30 años Rick Warren. ¿Qué hace que sea una declaración de propósito eficaz? ¿Qué hace que una iglesia con una declaración de propósito sea eficaz? Primero, que se establece en los resultados y no en las actividades. Es decir, que su iglesia no se va a dar cuenta que es efectiva en cuántas actividades hace en el año, sino en el resultado de esas actividades. Pues si usted hace una actividad de evangelización y nadie se convierte, entonces fue solo una actividad, porque no hubo resultado. Bueno, el resultado de que la palabra se sembró. Y entendemos que cuando el Señor envía la palabra, va a traer fruto, ¿cierto? Pero si una actividad no logró el propósito, entonces, ay, la actividad y estuvo chévere y tal. No, tiene que lograr un propósito, un resultado. Entonces, tener una declaración de propósito nos va a ayudar a eso. Nuestro propósito es desarrollar vidas eficaces para la gloria de Dios. Nuestro resultado, vidas cambiadas. Lo segundo, está declarada de una manera que promueve la participación de cada uno de los miembros. Es decir, la declaración de propósito ayuda a que la gente se dé cuenta que está involucrada en eso. Que eso también es mi tarea, no solo del pastor, no solo de los líderes. Tercero, los propósitos están acomodados en un proceso secuencial. Eso es bien importante, un proceso lógico. ¿Cuál es el proceso lógico de la vida? Nacemos, ¿qué más? Lo aprendemos en biología en primaria. Crecemos, nos reproducimos, nos desarrollamos, nos reproducimos y todos vamos a morir. Todos nacimos, todos nos desarrollamos, por lo menos los que estamos aquí, la mayoría se ha desarrollado y la mayoría se ha reproducido. Yo he sido fructífero, tengo 4 muchachos. Pastor Adalberto ha sido fructífero también. Tercero, los propósitos están, bueno, ya se lo dije, están acomodados en un proceso secuencial. ¿Ok? Trae a la gente, edifícala, entrénala, envíala. Trae a la gente, edifícala, entrénala, envíala. Más o menos en ese sentido. No vamos a decir, bueno, la edificamos, después la entrenamos, después los traemos y después los enviamos. Porque eso no es un proceso lógico. ¿Sí? Usted primero los trae, o sea, no es creyente, lo trae, se convierte, lo edifica, lo disipula, lo entrena y luego lo envía. Ese debe ser el proceso. Comunicando los propósitos. A ver. 5 formas de comunicar la visión y el propósito. A través de lemas. A través de símbolos.
O sea, símbolos visuales. ¿Ok? Por ejemplo, para crecimiento, una planta pudiera ser. Para compañerismo, 3 figuritas abrazándose o juntas. Hay cientos de formas. Los diseñadores son buenísimos en eso, en buscar esos símbolos que sean bien sencillos, que solo al verlo uno identifique eso con lo que usted quiere transmitir, lo que usted quiere comunicar. De hecho, aquí estaban colocados algunos de los símbolos antes, ¿verdad? En unas banderas, en unos estandartes. Entonces, esa forma ayuda a que la gente esté bien clara o asocie eso con el propósito de la iglesia. La enseñanza de las escrituras, por supuesto. Es más, debería estar en primer lugar la enseñanza de las escrituras. La enseñanza constante de los propósitos de la iglesia y los propósitos de vida de cada cristiano, porque adoración, discipulado, compañerismo, evangelización y servicio no son solo los propósitos de la iglesia, sino de cada creyente, de cada uno de nosotros. Narraciones de historias. El punto, ser bien específico. En cuanto a eso, es bien importante, mi hermano, desarrollar una clase por propósito. Algunos de ustedes ya han estado manejando, ¿cierto? La clase 101, 201, 301, no sé. ¿Quién tiene las clases en su iglesia? Para ver. Ajá, 1 por allá, 2, 3, 4, ahí, uy, poquito. ¿Por qué esto es importante? Bueno, eso lo vamos a hablar en las 9 formas para avanzar con propósito, ¿no? Pero eso es bien importante. Énfasis mensuales, ¿ok? Es bien importante usar énfasis mensuales. Por ejemplo, en Lirio de los Valles tenemos los 12 meses del año y le damos un énfasis a cada propósito. Pero siendo así, usted dirá, pastor, pero son 12, son 5 propósitos, dando un énfasis mensual, lo puede hacer 2 veces al año, le quedan 2 meses todavía. Porque enero es para visión y estrategia. Luego febrero, evangelización. Marzo, compañerismo, y así vamos. Luego, a mitad de año, julio, otra vez visión y estrategia. Y comenzamos otra vez la secuencia. Eso ayuda, hermano, hasta para tener un calendario de predicaciones. Ayuda a la planificación estratégica de la iglesia. Tener un énfasis mensual y destacar en ese mes el propósito, porque es mayo, no el mes de las madres. Y está bien que celebremos a las madres, pero celebrar a las madres es lo que el Señor nos envió a hacer. No, es el compañerismo. Entonces, bueno, mayo puede ser un mes bueno para celebrar el compañerismo, porque siempre nos acordamos de nuestras madres, los padres quedamos en segundo plano. Es más en tercero, porque hay más fiesta cuando está el Día del Niño. Entonces celebramos el Día de las Madres, el Día del Niño y el Padre. Bueno, sí. O eso nomás que pasa en mi iglesia. Es más, este año se celebró en Lirio de los Valles el Día del Hombre. Yo no lo podía creer. Yo le dije a mi esposa, oye, por fin, gloria a Dios. Tenemos como 7 años celebrando el Día de la Mujer. Ya estamos con el feminismo, ya que nos llegó a la iglesia. Pues no, ya va. El orden bíblico, un momentito. Explica los propósitos de la iglesia. A ver, la siguiente. Ok, aplicando los propósitos de la iglesia. La clave de la aplicación, hermano, es el balance. Si usted le da más énfasis a un propósito, entonces la iglesia se va a desbalancear. Y le voy a dar un ejemplo internacional para que lo veamos. Usted ha escuchado hablar de Hillsong. Es una iglesia de asambleas de Dios. Todavía existe. No recuerdo si está en Sydney o en Melbourne, Australia. La iglesia se hizo conocida por sus grupos de alabanza, que de hecho transformaron la alabanza a nivel mundial. Porque casi todas las iglesias en el mundo adoptaron el estilo de alabanza de la iglesia Hillsong. O sea, antes era tipo Marcos Witt, el director,
los músicos atrás. Pero Hillsong trajo una forma nueva. Músicos y cantantes todos alineados adelante y los músicos atrás. Y una adoración continua. No sé, o sea, leen un texto bíblico al principio y después es todo el programa continuo hasta que viene la predicación. Esa forma la adoptaron casi todas las iglesias del mundo, particularmente en Estados Unidos. ¿Cuál era el propósito que más enfatizaba Hillsong? ¿Cómo? La adoración, la música, la alabanza. Eventualmente, eso les trajo una gloria, es decir, fueron conocidos en el mundo. Incluso tenían sedes en varias partes del mundo. No sé si todavía, pero tenían una sede en Nueva York, tenían una sede en Londres, en Argentina también, México, imagínese usted. Pero, aunque eso fue bueno, también trajo algunas cosas negativas y lamentablemente el pastor cayó en algo indebido. Los pastores siempre estamos expuestos a 3 Fs, decía don Germán Núñez: fama, fortuna y faldas. Fama, fortuna, faldas. En este caso fue la fortuna. Se vieron muchos recursos encima, porque la iglesia era la que tenía los derechos de la música de las agrupaciones Hillsong, que no era una. Ellos tenían varias bandas que todas se llamaban Hillsong. Hillsong United, Hillsong Young, que eran los jóvenes, Hillsong Teen, Hillsong no sé qué, los niños, o sea, tenían muchas bandas. Y la iglesia era dueña de todos los derechos de la música que ellos producían. Y si usted no conoce la industria musical, Spotify es una mina de oro para los artistas. Y eso es mucho dinero. Lamentablemente, se vio involucrado en eso, porque le dieron más énfasis a un propósito, por un lado, y por otro lado que comenzaron a hacer algo que la iglesia no debe hacer, que es estar en el negocio de la música. Eso no es trabajo de la iglesia. Eso no es trabajo de la iglesia, hermano. Puede ser el trabajo de un grupo de la iglesia, que se pusieron de acuerdo y le están dando la gloria a Dios con eso. Está bien que vivan de eso, pero eso pasa cuando le damos énfasis o más peso a uno de los propósitos. Entonces, la clave es el balance, procurar darle, y mire, en mi caso, cuando uno es músico, eso cuesta. Ya, pero entiendo que la palabra del Señor me manda a servir, a evangelizar, a discipular, a enseñar, no solo a adorar, o no solo a cantar, no solo a ofrendar. Siguiente. Atención, a menos que aplique un plan intencional para equilibrar los 5 propósitos, su iglesia tenderá naturalmente a dar más énfasis al propósito que al pastor le apasione más. Por eso es que en la iglesia tenemos el calendario, porque eso me ayuda a amarrarme. Porque si fuese por mí, yo hablara de misiones mundiales todos los domingos, de la iglesia perseguida, de la ventana 1040, de los grupos étnicos en Venezuela que no están alcanzados. Eso sería mi pasión, hablar de eso todo el tiempo. Pero tengo que darle énfasis a todos los propósitos de la iglesia, mi hermano. Tenemos que dar balance. Siguiente. Bueno, ok, listo, llegamos hasta ahí. Hermano, la mayoría de la iglesia tiende a concentrarse en un solo propósito. La iglesia ganadora de almas, la iglesia que experimenta a Dios, la iglesia del servicio, la iglesia familiar, la iglesia salón de clase, la iglesia con conciencia social. Pero el objetivo primario de la iglesia es la evangelización. La función del pastor, bueno, cuando la iglesia se destaca en la evangelización, perdón. El objetivo primario de la iglesia es la evangelización. La función del pastor, evangelista. La función de la persona es testigo. El blanco, la comunidad. La palabra clave es salvar. Cuando la iglesia hace su énfasis en adoración,
el líder de adoración, los adoradores, la multitud, el sentir, ese es su valor central. Las decisiones con Cristo para una experiencia personal, etcétera, etcétera. Mi hermano, el propósito, la filosofía de una iglesia conducida con propósito provee el equilibrio. La función primaria del pastor en una iglesia con propósito es equipar. La función de las personas son ministros. El blanco primario, los 5 propósitos. La palabra clave es ser y hacer. O sea, desarrollar el carácter de Cristo en la vida. Y el resultado, vidas cambiadas. Solo una estrategia y una estructura con propósito, hermano, pueden mantener el balance. Y eso nos va a dar crecimiento. Así que si su iglesia tiene en estos momentos problemas de crecimiento, es momento de destruir para construir. Si usted tiene una iglesia nueva que está fundando, usted tiene una ventaja sobre las iglesias que ya están establecidas, porque va a poder construir los propósitos más fácilmente y enseñarlo a los nuevos discípulos más fácilmente. ¿Qué les parece si oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dejado el gran mandamiento y la gran comisión para ser una guía, no solo en la iglesia, sino en nuestras vidas personales. Señor, hemos sido rescatados para darte la gloria a ti, para cumplir con estos propósitos, para que tu palabra, Señor, reine en nuestros corazones, nos guíe y podamos hacer lo que tú nos llamaste a hacer y ser lo que tú nos llamaste a hacer. Te damos la honra y la gloria a ti por estar juntos en este lugar, exaltando tu nombre, aprendiendo de tu palabra y experimentando lo necesario para que en nuestras congregaciones podamos ver tu gloria también, podamos ver crecimiento y vidas cambiadas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Un propósito es una iglesia enfocada, es una iglesia que crece. Hay muchas cosas que decir, pero ¿qué le parece si hacemos un paréntesis, vamos a un refrigerio y regresamos para cerrar? Amén. Regresamos para cerrar. Entonces, mire, van a salir aquí a mi derecha